Es tiempo de conocer más del Señor y animarnos con su palabra. Bienvenidos al servicio de la Iglesia Bautista Nueva Gorgona y su pastor Ricardo Alexis Fernández. Quédate con nosotros, ya iniciamos. Gracias, Señor, por esta mañana hermosa, por los hermanos que pudieron venir, Señor. Gracias, Padre Santo, por la alabanza y la adoración, que ha sido un bálsamo para la vida de nosotros y para preparar los corazones, Padre Santo, para lo que tú quieres que predique, Señor, y enseñe por medio de tu palabra. En el nombre de Jesús, amén. Hermanos, abran sus Biblias en el libro de Marcos. Hoy, con el favor de Dios, vamos a terminar el capítulo 10. Y el pasaje que vamos a enseñar hoy va a estar del verso 32 al 52. Marcos 10, 32 al 52. Y este mensaje va a tener un preámbulo y luego el tema principal. Y el preámbulo, hermanos, va del versículo 32 al 34 de Marcos 10. Y la palabra de Dios dice lo siguiente: iban por el camino subiendo a Jerusalén, y Jesús iba delante, y ellos se asombraron y le seguían con miedo. Verso 33. He aquí, subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes, a los escribas, y le condenarán a muerte, y le entregarán a los gentiles, y le encarnecerán, le azotarán, y escupirán en él, y le matarán, mas al tercer día resucitará. Y hermanos, quiero enfocarme en dos puntitos solamente en estos versículos que acabamos de leer. En el verso 32 se dieron cuenta de que hay asombro y miedo a aquellos que seguían a Jesús. Y estamos hablando, hermanos, de sus propios discípulos y también a todos los seguidores de Jesús. Recuerden, hermanos, que hace poquitito acababa de llegar una persona intachable, donde se fue triste, porque el Señor le dice: entrega todo y sígueme. Pero el Señor le está diciendo a él directamente: entrega tu vida, quita en primer lugar el Dios llamado posesiones y sígueme. Pero él, humanamente hablando, era una persona sumamente íntegra. Hacía los mandamientos, ayudaba, buena apariencia, todo, una persona ejemplo a seguir en todos los sentidos. Pero en su corazón había alguien llamado Dios, que no era el Dios todopoderoso, sino eran las posesiones. Pero no olvidemos, hermanos, que ya estamos acabando un capítulo 10, viene pronto la muerte y resurrección del Señor, pero para atrás echaba fuera demonios, sanaba enfermos, caminaba sobre el mar, reprendía todo tipo de cuestiones, le decía a la multitud: sígueme o no me sigues, estás conmigo o estás conmigo o no estás conmigo. Entonces llega un momento que había asombro y algo de miedo, porque pónganse en los lugares, hermanos, de los discípulos y de esa gran multitud que seguía a Jesús. De repente podían estar asombrados y decir: ¿será que lo estoy haciendo bien? ¿Será que este es el camino? Entonces sigo en shock, tengo miedo, y estos son sentimientos que encontraban en esa multitud y inclusive en los discípulos. Y otra cosa, hermanos, que hay que aprender o enfatizar en estos pequeños versículos del 32 al 35, que Jesús por tercera vez dice: yo voy a morir, me van a maltratar, pero voy a resucitar. Lo dijo, hermanos, en el capítulo 8, versículo 31, lo dijo en el 9, 31, y ahora lo está diciendo aquí en el 10, 34. Y si se ponen a ver, hermanos, él está explicando de que va a ser atacado, maltratado, escupido, muerto, pero siempre enfatiza que voy a resucitar. ¿Qué pasa si él solamente se enfatiza en el dolor, en el golpe, en las tormentas, en las pruebas que tú y yo pasamos, y no ponemos la parte espiritual de que el Señor siempre al final hay ganancia? Estamos predicando un Cristo muerto. Estamos predicando una fe muerta. Hermanos, en el mundo tendréis aflicción. ¿Tenemos aflicción hoy en día, hermanos?
todos tenemos aflicción. Pero confiad, dice el Señor, yo he vencido al mundo. Y hermanos, cuando usted y yo predicamos el Evangelio o estamos congregándonos, es importante, hermanos, saber que aún estando en la presencia del Señor, vamos a tener tormentas. Vamos a pasar por cosas que no queremos pasar. Pero es obligatoriamente que tienes que recordar que Jesús está allí. Y cuando tú recuerdas eso, aún en el dolor, sientes la paz que sobrepasa todo entendimiento. Así que, hermanos, recordemos que Cristo padeció, pero resucitó. Usted padecerá, pero vamos a tener la vida eterna con el Señor por la eternidad y vamos a estar allá y nos vamos a reconocer y vamos a decir, oye, cómo el Señor cumple sus promesas, que acepté al Señor como Salvador y aquí estoy. Hermanos, hay unos acuerdos supuestamente de paz. Arabia Saudita, Israel, ¿cuándo se ha visto eso? Pero si usted lee la Biblia, hermanos, estamos en los tiempos finales donde Cristo va a venir por su iglesia. Así que, iglesia, despierta. Estemos atentos a las cosas del Señor, escudriñe la palabra, sepa que somos prácticamente la generación del arrebatamiento. Y así como el Pablo lo sintió en su momento que lo escribió, los que estemos vivos nos iremos con él. Usted debe siempre sentir de que nosotros somos la generación del arrebatamiento. Y hermanos, si viene Cristo hoy y la Iglesia Bautista Nueva Gorgona, ay pobrecito, nada más fueron 2 años, que es muchísimo mejor. Estar en la presencia del Señor y que estos 2 años tratamos de hacer lo mejor que se pueda. Pero si nos quedan 10 años más, que sea haciendo su voluntad. Aunque todo alrededor diga que va a ser de mal en peor. Ya los economistas han hablado, ya presidentes están hablando. Prepárense para el 2024. Viene feo. Pandemia, cierre, cero dinero, problemas, guerras. Te lo dicen ya descaradamente. Tienen una bola de cristal y ven el futuro. Hoy es el día del Señor. Gócese en el Señor y redima el tiempo en el Señor. Yo no tengo un Cristo muerto, como ven en pantalla. Yo tengo un Cristo resucitado. Que gracias a esa cruz, a ese maltrato por completo, Él resucitó y yo tengo vida eterna. ¿Usted cree eso, hermanos? Amén, ¿verdad? Entonces, enfoquémonos haciendo su voluntad. Quiero regalarles unos versículos bíblicos. Busquen Romanos, hermanos. Romanos, capítulo 14, versículo 9. Romanos 14, 9 dice así: porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir para ser Señor así de los muertos como de los que viven. Ese es mi Señor, al que yo quiero servir, hermanos, cueste lo que cueste. Cueste lo que cueste, sirva al Señor. Ahora, hermanos, entramos en materia porque este era el preámbulo y el mensaje se titula La petición. Así, la petición. Y esto va a estar del versículo 35 al 52. Hermanos, por allí es lindo saber que el Señor contesta las oraciones. Y el Señor dice: pide y yo te daré. Búscame y me hallarás. Toca la puerta y te abriré. Pero, hermano, siempre es conforme a su voluntad. Porque si yo quisiera, hermano, ahorita mismo nombrar todo lo que yo quiero, posiblemente más de la mitad sean cosas que no sean conforme a la voluntad de Dios. Gracias a Dios, al Espíritu Santo que intercede por nosotros con gemidos indecibles. Así que, hermanos, la prédica se va a titular La petición. Y vamos a ver la petición número 1. Son 2 las que vamos a ver. Leamos, hermanos, verso 35 al 40 de Marcos 10. Y dice así, verso 35. Entonces, Jacobo y Juan, ¿se acuerdan los hermanitos? Le dicen los Boanerges, que fueron los que: Señor, queremos pedirte algo, Padre, ¿podrás hacer descender fuego del cielo y exterminar a los samaritanos? Es que no nos dieron ni siquiera vaso de agua, no quieren escuchar de tu palabra. Ellos están pidiendo esto. Entonces Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo,
se le acercaron diciendo: Maestro, querríamos que nos hagas lo que pidiéremos. Él les dijo: ¿qué queréis que os haga? Verso 37. Ellos le dijeron: concédenos que en tu gloria nos sentemos el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Entonces Jesús les dijo: no sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber del vaso que yo bebo o ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? Ellos dijeron: podemos. Jesús les dijo: a la verdad, del vaso que yo bebo, beberéis, y con el bautismo con que yo soy bautizado, seréis bautizados. Pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino aquellos para quienes están preparados. ¡Wow! ¿Cómo empieza esta petición? Maestro, queremos que nos hagas lo que pedimos. Eso yo creo que no es como una petición, ¿verdad? Con la forma, esa es una orden. Señor, por favor. No, ni siquiera por favor. Es que yo estoy adornándolo. Señor, haz esto. Osadía total. Valentía a la misma vez. También novatada de joven. Nosotros olvidamos, hermanos, que los discípulos eran tan jóvenes como Jesús. Tan jóvenes como Jesús. Lucas dice que más o menos a los 30 años la persona de Jesús empezó el ministerio. Pudo haber sido un poquito menos o un poquito más. Hermanos, yo tengo 41 años y dicen: ¿tú eres pastor? No puede ser, que como que no va, no cuadra. Entonces analicemos 20 y pico de años hablando con Jesús: Señor, queremos hacer esto. Osadía total. Valentía, porque tenían esa confianza de hablar con Jesús. Pero también una novatada de joven, porque yo pienso que tenían que ir un poquito más: maestro, mira que yo orando con mi hermano, sentimos en nuestro corazón pedirte algo. ¿Qué quieren? Me quiero sentar a la derecha y a la izquierda de tuyo cuando estemos en la presencia. O sea, no deja de ser osado esto, pero hay formas. Pero hermanos, el Señor es un Dios que te escucha. Hermanos, Dios nos oye si tú hablas así suavecito. Y si vas directo al grano, Él te oye. Él te oye. Y esta pregunta, hermanos, ¿qué queréis que les haga? Yo creo que esa es una pregunta que a mí me gustaría que Jesús me dijera en estos momentos. Hijo, se manifestó aquí al lado. Padre, hijo Ricardo, que te conocen como Richie, ¿qué quieres que haga por ti? Espérate, no quiero meter la pata, dame un segundito. Es una pregunta profunda. Y a pesar de la osadía, hermanos, el Señor dijo: ¿qué quieren que haga? Bueno, Señor, que en tu gloria nos sentemos, uno a la derecha y otro a la izquierda. ¡Wow! ¡Qué petición tan grande! Una petición enorme. ¿Tú te imaginas estar Dios, y lo vamos a ver bíblicamente, su Hijo está sentado a la diestra, pero ellos quieren estar a la derecha y a la izquierda de Jesús? O sea, está Dios, un discípulo, Jacobo o Juan, Jesús y otro discípulo. Rosca total, perfección absoluta. Trono, viendo todo, Nueva Jerusalén, la multitud de creyentes. Yo me adelanté en la tierra. Osadía total. Pero el Señor les preguntó: ¿pueden hacer esto? Yo quiero que me conteste si pueden. Y ellos dijeron sí. Y adivinen, hermanos, sin espíritu de adivinación, porque aquí nadie está adivinando en bola. Sí pudieron. Estos osados sí pudieron desgastarse para Cristo. No se sentaron a la derecha y a la izquierda, por si están pensando que dije cuando se podía. No se sentaron, pero sí fueron unas personas que murieron por Jesús, y lo vamos a comprobar bíblicamente. Mucha seguridad y osadía. ¿Qué dice la Biblia, hermanos? Vamos a buscar el libro de Romanos 8:34
para que vean de que es Dios y Jesús está sentado a su diestra. Romanos 8:34. Y dice: ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que está además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Así que, hermanos, querían estar Dios, discípulo, Jesús, discípulo. Así querían estar ellos. Y en cuanto a la osadía, hermanos, para que sepan de que de vez en cuando es importante, búsquense un poquito más adelante, hermanos, el capítulo 15 del libro de Marcos, el que estamos estudiando, el verso 42 y 43. A ver, aquí está. Cuando llegó la noche, porque era la preparación, es decir, la víspera del día de reposo, José de Arimatea, miembro noble del concilio, que también esperaba el reino de Dios, vino y entró osadamente a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Y hermanos, y osadamente en inglés dice con coraje. Esa osadía, hermanos, que tenemos que tener nosotros es con coraje. Y a veces es buena, a veces es mala, pero de vez en cuando hay que tenerla. Hay personas que son osadas, hay otras que no. Cuando yo le dije al Señor: heme aquí, Señor, envíame, yo no fui osado. Yo le decía a mi papá: no soy merecedor de esto, pero heme aquí. Entonces había una gran lucha interna como: Padre Santo, yo no soy apto para llevar tu palabra, pero quiero hacerlo. Hay otros que te dicen: yo estoy allí. Entonces no es que uno tenga más seguridad que otro, pero hay personas así. Y estos discípulos, Juan y Jacobo, eran osados. Definitivamente, otro osado era Pedro. 100% Pedro era osado, pero los otros eran un poquito más tranquilos. Y vamos a tener así en la viña del Señor de todos lados. El punto es que José de Arimatea, esa osadía que tuvieron estos discípulos en pedirle a Jesús: quiero sentarme a tu derecha y a tu izquierda, él sabía que si pedía el cuerpo podía ser muerto, podía ser totalmente condenado a muerte, torturado por seguir al maestro. ¿No se había formado un alboroto por completo cuando Jesús fue crucificado? Toda una población: crucifíquenlo. Tiraban piedras, escupían. Pedro mismo le negó por miedo a su vida. Y Arimatea osadamente se va donde Pilato y dice: dame el cuerpo. Él era discípulo. Y eso era lo que tenían estos discípulos. Entonces, cuando ellos dijeron, hermanos, en el verso, regresen al texto base, por favor, de Marcos 10, en el verso 39 dice: ellos dijeron: podemos. Y Jesús les dijo: a la verdad, del vaso que yo bebo, beberéis, y con el bautismo con que yo soy bautizados, seréis bautizados. Fue así, literalmente fue así. Hermanos, si ustedes ven ahí en pantalla, la tradición, o sea, la historia, dice que el apóstol Juan, que pidió estar a la derecha y a la izquierda, fue condenado a muerte por el emperador Domiciano. Y la condena fue ser tirado en una caldera de aceite hirviendo, pero sobrevivió. ¿Cuántos se han quemado con unas gotitas de aceite, hermanos? Principalmente los varones cuando hacemos tajadas. No sabemos tirar los patacones. Sales huyendo y te cae la gota en la espalda. O sea, es una cosa impresionante. Las mujeres están ahí mismo, las gotas, no les pasa nada. A nosotros sí, duele. Yo me quemé hace un par de meses aquí. Y yo le decía a mi esposa: mi amor, me duele, no aguanto. Cristo, ven por tu iglesia. Estaba sufriendo. A este hombre lo tiraron en una paila de aceite. Imagínate el dolor. Y sobrevivió. ¿Cómo habrá quedado su cuerpo? Totalmente desfigurado.
Cuando ellos dijeron osadamente, quiero sentarme a tu diestra, y el Señor dice, pueden, y dijeron, sí podemos, lo estaban diciendo de corazón. Y ahí está la prueba. Él escribió la carta de Juan, primera, segunda y tercera de Juan, y nada más y nada menos que el libro de Apocalipsis o Revelaciones. Murió en la isla de Patmos y aparentemente fue de viejito por causas naturales. En Apocalipsis 1:9, que lo tienen en pantalla, dice, yo, Juan, vuestro hermano y compartícipe vuestro en las tribulaciones, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamado Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Ahí está la prueba bíblica que el hombre, cuando dijo, puedo beber de tu vaso, puedo ser bautizado como tú te bautizaste, lo estaban diciendo de corazón. Yo le dije al Señor, puedo seguirte a Cristo, puedo seguirte, Padre, y puedo predicar tu palabra en Gorgona, pero úsame y quiébrame lo que tengas que hacer. Y aquí estoy, y aquí está la obra. Porque, hermanos, cuando tú lo dices de corazón, Dios respalda su obra. Pero si tú eres del pastor, del maestro, del misionero, como quieras llamarte, de habla y no hay hechos atrás, nunca vas a prosperar, porque ahí no está el Señor. No está. Así que, hermanos, cuando usted le dice, heme aquí, y es de corazón, Él respalda su obra. Pero si es un heme aquí para ganar gracia, hermanos, no vas para ningún lado. Los hechos muestran si eres hijo o no eres hijo de Dios. Así de simple. Y estos hombres definitivamente fueron hijos de Dios. Jacobo, el hermano osado también, fue muerto a filo de espada. A filo de espada, hermano. ¿Qué quiere decir a filo de espada? Por acá, por acá, por acá, por acá, por acá. Apuñalado a punta de espada. ¿Por qué? Por seguir a Cristo. Bebió y fue bautizado como dijo el Señor. Hechos, capítulo 12, verso 1 y 2. En aquel mismo tiempo, el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles. O sea, eso era tortura. Y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Así que, hermanos, los hechos muestran que si tú dices, puedo, entonces vas a poder. Pero si tus hechos muestran que no has hecho nada, ese puedo fue a los hombres y no fue al Dios. ¿Se acuerdan Gamaliel? Cuando detienen a los apóstoles, Gamaliel dice, oye, pero suéltenlo, si eso es de hombre se cae. Si es de hombre se cae. Pero si no es de hombre, no están entendiendo que están peleando contra Dios. Tú puedes ganar contra Dios. Así que, hermanos, al final el Señor separa el trigo de la cizaña. Sus discípulos cumplieron su ministerio a pesar de las fallas y errores y a pesar de la respuesta negativa. Y esto, hermano, quiero que te lo memorices. A pesar de la respuesta negativa, siguieron al Señor. Nosotros a veces estamos orando por esta vía, de corazón. Y el Señor quiere que sea por esta vía. Y te va a trancar esta vía. Cuando te la tranca, hermanos, sigue sirviendo al Señor. Porque, hermanos, es lindo seguir a Cristo cuando todo lo que pides, el Señor te lo da. Pero cuando te dice que no, ¿qué pasó? ¿Será que te faltó fe? O te enojas, o te vas de la iglesia, te enojas con el Señor, yo te voy a servir hasta que me digas que sí. O sea, tú le doblas el brazo al Señor. Hermanos, el Señor le dijo, van a poder, pero no se van a sentar al lado mío. Ah, pero Señor, ¿cómo así? Yo quería que sentarme al lado tuyo. Hasta aquí soy tu discípulo. No fue así. Aceite caliente, muerto, exiliado en una isla, muerto a filo de espada. Siguieron a Cristo a pesar de la respuesta negativa, hermanos. Vamos a seguir leyendo, hermanos. Regresemos al texto base. Nos vamos entonces ahora al versículo 41
al 45. Y dice así, verso 41, cuando lo oyeron los 10, comenzaron a enojarse contra Jacobo y contra Juan. Este enojo, hermanos, no es un enojo como diciendo, ¿cómo se les ocurre haber pedido semejante cosa? Ustedes son cabezones. Eso no puede ser. Se enojaron porque se le adelantaron a la petición, hermanos. Ese era el enojo de ellos. Yo sabía, yo se lo iba a pedir ahora después del almuerzo y mira, estos se adelantaron. No puede ser. Eso era el enojo de ellos. Hermanos, eran inmaduros, eran jovencitos. Así que ese era el enojo. Y sigamos leyendo. Y cuando el Señor ve este enojo, hermanos, porque el Señor conoce los corazones y Él sabe ahorita mismo lo que usted está pensando en estos momentos, dice, mas Jesús llamándoles, les dijo, ¿sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas? Y sus grandes ejercen sobre ellas potestad. Pero no será así entre vosotros, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que de vosotros quiere ser el primero será siervo de todos. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. En pocas palabras, ¿qué le dijo? El primero será siervo de todos. Ya. Humildad. Esto fue lo que dijo el Señor. Antes que se volviera el alboroto con los otros 10, pero Señor, entonces ponme detrás de ellos. Señor, haz una mesa para nosotros. Antes que se volviera eso, el Señor dice, quiero decirles algo, sé que están enojados, ya a ustedes dos les dije que no. Entonces ustedes quédense en primero, tienen que ser siervo de todos. Y si no eres siervo de todos, no puedes servir a mí. Humildad. Eso es la lección. En pocas palabras, hermanos, a trabajar. Porque el trabajo del Señor no es en vano. Petición número 2. Y van a ver este contraste, hermanos, de peticiones. Leamos la palabra. Verso 46. Entonces vinieron a Jericó. Y al salir de Jericó, él y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. Y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Ahí están los signos de admiración. Era gritado. Y muchos le reprendían para que callase. Shh. Pero él clamaba mucho más. Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarle. Y llamaron al ciego diciéndole, ten confianza, levántate, te llama. Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Respondiendo Jesús le dijo, ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo, Maestro, que recobre la vista. La misma pregunta. Jesús le dice a sus discípulos, Jacobo y Juan, ¿qué quieres que te haga? Y ellos fueron con una actitud, Señor, quiero que hagas esto. Y el Señor le dice, ¿qué quieres que te haga? Acá viene totalmente una actitud diferente. Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. ¿Qué quieres que te haga? La petición. Hermanos, el Señor te ama tal cual como eres. Seas osado, seas un poco más reservado. Lo importante es que en la osadía o en tu sencillez de hablar y de expresarte, tengas el mismo corazón creyendo en Él. Porque el Señor, hermanos, Él no se mueve porque tú hablas más bonito y el otro no habla menos.
Él se mueve por lo que está en tu corazón. Y el Señor siempre te dice, hijo, hija, ¿qué quieres que te haga? Y cuando tú le dices, Señor, que se haga tu voluntad y no la mía, Él dice, así quiero que seas tu caminar. Dependencia total de mí. Confía en mí. Ahorita mismo estás pasando una situación tenebrosa, complicada, donde ves y no hay salida, donde gritas y piensas que tus clamores no se oyen. Yo te estoy oyendo. Yo estoy a tu lado. ¿Qué quieres que te haga? Y ese es mi Señor en que tú y yo tenemos que confiar. ¿Qué diferencia, qué contraste? La misma actitud de Jesús. ¿Qué quieres que te haga, hijo? El ciego, hermanos, sin ver, sabía que Él es el Hijo de Dios, con fe. Sin ver, solamente oyendo. Me imagino que había escuchado de Jesús. La fama de Jesús, hermanos, no se podía cuantificar. Miles de personas de todas partes le seguían. Él había escuchado que había sanado enfermos, sacado demonios, caminado sobre el mar. Él sabía que Él era el Hijo de Dios sin ver. Porque, hermanos, la fe es sin vista. La fe es por el oír, y el oír la palabra del Señor. Y este ciego sabía que tenía al frente que Él era el Hijo de Dios. Por eso clamaba a Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Y cualquiera que fuera la respuesta de Jesús, Él sabía que era el Hijo de David. Y esto es lindo, hermanos, recordarlo. ¿Cuántas veces yo he clamado por cosas con lágrimas, con dolor, de rodillas, y sigo esperando? Y a veces no sigo esperando. Ya el Señor me dijo no hace rato. Y uno dice, Señor mío, pero no sabes lo humillado que estoy, desgarrado. Y es no, hijo. Y si me dice espera, tú dices, Señor, pero es que ya estoy a punto de morir. Si es tu voluntad, quiero la respuesta ya. Y te dice en silencio, espera. Esas son cosas que se marcan el corazón. Y esto es algo, hermanos, que nunca olvides. Sea sí, sea no. Sigue amándole, sigue sirviéndole, sigue desgastándote en Él. Y el verso 52, cuando Él le dice, maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo, vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Qué belleza de peticiones, qué belleza de actitud de mi Padre Celestial y qué contrastes tan grandes de pedir. Y al final el Señor siempre contesta. Aplicación, hermanos, y para prepararnos para la cena del Señor. Mateo 5:8 dice, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Hermanos, ¿usted creyó en el Señor Jesucristo? El Señor transformó ese corazón y verá a Dios. Eres bienaventurado. Y eres bienaventurado, hermanos, cuando el Señor te dice no, sí y espera. Y cuando esperas y al final viene la respuesta y es no, sigue sirviéndole. Si es sí, sigue sirviéndole. Bendito sea el Señor por este versículo tan hermoso de los bienaventurados que somos, los que hemos creído de corazón, porque veré a Dios tal cual como es. Y hermanos, yo veré a Dios a pesar de mi osadía, a pesar de mis errores, a pesar de mis impertinencias, en mi lucha de vivir en santidad y pedir perdón cuando me equivoque,
porque mi corazón ha sido limpio por su sangre. Hermanos, usted muchas veces la va a derramar, muchas veces se va a equivocar, muchas veces va a pedir cosas que no tiene que pedir. Pero en esos errores el Señor te va perfeccionando. Usted no es el mismo del día 1 al día de hoy, no es el mismo. Usted va madurando, pero necesita tener golpes, necesita pasar por situaciones, necesita ser quebrado por el alfarero. Pero su actitud, hermanos, debe ser la misma. Te quiero seguir. Y si la respuesta de Dios es sí, te seguiré sirviendo. Si la respuesta de Dios es no, te seguiré sirviendo. Porque tú le contestas a tus hijos. Y yo soy tu hijo, como lo fue Juan, Jacobo y Bartimeo. Gloria al Señor por esta palabra y que el Señor me los bendiga. Y vamos a orar allí sentaditos, de corazón. Y ahí usted sentado con sus propias palabras, porque esto es usted y Dios y usted. Padre Santo, gracias Padre porque tengo la oportunidad de pedirte cualquier cosa, cualquiera. Tú nos oyes. Tú contestas. Nunca dejarás de contestar. Siempre contestas, Padre Santo. Señor, de todo corazón te quiero decir, con el corazón abierto, Padre Santo, úsame, moldéame, quiébrame. Quiero ser obediente. Quiero ser un siervo que hace tu voluntad, que usa bien la palabra, Señor, para no adulterar tu mensaje, que es muy claro, Padre Santo. Señor, todos nosotros tenemos problemas laborales, personales, situaciones, Señor, que a veces no sabemos cómo manejarlas, Padre Santo. Te la entregamos, Padre, para que tengas el control. Si tú me dices que es por aquí, por ahí es. No quiero agarrar atajos, Padre Santo, porque en los atajos es donde me golpeo y son consecuencias que me ayudarán a aprender la lección, porque tu yugo es fácil y ligera, mi carga, Señor mío. Te pedimos, Padre, por los miembros específicamente de esta iglesia, Señor. Tu palabra dice que tenemos que orar de forma precisa, concisa, porque tú conoces todo lo que tenemos necesidad, Señor mío. Padre, todas las cargas te las entregamos a ti. Te pedimos perdón por a veces pedir algo, pero haciendo mi voluntad y no la tuya, Señor. Gracias, Padre, porque tengo el acceso a pedirte, pero yo debo aceptar tu voluntad, que es agradable y perfecta, Señor mío. Gracias, Padre, por esta bella congregación que te ama en espíritu y en verdad, Señor, que queremos alabarte, adorarte en espíritu y en verdad. Señor, ayúdanos, Padre, a tener ese devocional todos los días, así como respiramos y comemos, leer tu palabra, orar en el tráfico, en el trabajo, en la casa, en la cocina, limpiando, Señor, en todo momento, Padre Santo, porque solo así puedo ver claro tu camino, que a veces es un poquito estrecho, pero al final es de vida eterna, Señor mío. Gracias, Padre Celestial, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios me los bendiga, hermanos. Este ha sido un servicio online de la Iglesia Bautista Nueva Gorgona y su pastor Ricardo Alexis Fernández. Síganos en nuestras redes sociales y visítanos para alabar juntos al Señor.